pas de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. ¿Cuántas historias nacen a partir de la música, eh? Edith Piaf, por ejemplo, escribió la letra de esta canción legendaria en 1945, justo después del final de la Segunda Guerra Mundial. Francia estaba saliendo de un periodo muy oscuro y esta Vie en Rose se convirtió en un himno de amor, pero también de esperanza. Forma parte de la banda sonora de una novela que se titula Solo un día más, de la escritora Susana Fortes. Se acaba de publicar hace poquito en Espasa y es un libro que recrea la historia de amor entre el escritor Albert Camus y la actriz española María Casares, una historia que se desarrolló en París. La novela nace a raíz de que Susana Fortes leyó las cartas compartidas entre Casares y Camus, una correspondencia que no solo le pone voz a sus vidas, sino también a una de las épocas más convulsas de la historia del siglo XX. Hoy, estas cartas y ese libro son protagonistas de una nueva entrega de Cartagrafías. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te ha gustado la novela de Susana Fortes? Me ha gustado mucho. Ya has hablado mucho con ella. Bueno, hay que decir que este es uno de los epistolarios de más éxito de los últimos tiempos, ¿verdad? Sí, la verdad es que se está demostrando que a los lectores les gusta leer cartas, se está publicando muchísimo. El epistolario lo publicó hace poco, más de un año, la editorial Debate, y no me extraña que haya inspirado tanto a Susana Fortes, porque la historia de amor, la verdad, es de película y ellos dos personajes fascinantes. Recordemos que todo sucedió en el contexto del París ocupado durante la Segunda Guerra Mundial y Camus y Casares se hicieron amantes la madrugada del desembarco de Normandía. ¿Qué casualidad? Es una Casa Blanca, ¿eh? Y no es la primera vez que un creador o creadora se fija en esta correspondencia en particular como punto de partida. Ya lo hizo Mario Gas, que dirigió un espectáculo de teatro basado en las cartas. Y en 1936, con la Guerra Civil, María Casares, hija del destacado político de la Segunda República, Santiago Casares Quiroga, sí, y su madre, se tuvieron que refugiar en París. Luego se exiliaría su padre. Allí María estudió arte dramático y se fue convirtiendo en una de las actrices europeas más importantes de su generación, tanto en teatro como en cine. Con 21 años, en 1944, conoció a Camus, de 30, que ya era Carles un prometedor escritor. María iba a ser la protagonista de la obra de teatro que él había escrito, El malentendido. Se enamoraron apasionadamente desde el principio y mantuvieron una relación prácticamente ininterrumpida durante 16 años. Ya. Una relación Camus estaba casado. Prohibida, eso es, porque Camus estaba casado. Cada vez que estaban separados, se refugiaban en las cartas para poder comunicarse. Se escribieron más de 800. Cariño mío, domingo, 24 de julio, por la noche. Hasta ayer no recibí tu carta del día 17. Estaba empezando ya a marchitarme, a resecarme, a volverme tan árida como el más árido de los desiertos. Llegó en el momento crítico, y la alegría de recibirla, de poder por fin fijar mi imaginación en hechos concretos, en un marco más familiar, al principio me cegó tanto que no me percaté de tu pesar. Cuando me pongo a escribirte, me doy cuenta del caos en el que estoy sumida. Ya no sé ni dónde estoy. Me paso el día contigo. Pienso constantemente en ti. Aunque no tenga nada nuevo que decirte, arrojo, a voleo, en las páginas del cuaderno todo lo que se me pasa por la cabeza, porque me parece que mientras te escribo, me siento más cerca de ti. He almorzado con Cocteau. Empezamos a rodar Orfeo el 12 o el 15 de septiembre. Actualidad. El Tour de Francia terminó. Creo que ha ganado Coppi. Han condenado al embajador alemán a 20 años de trabajos forzados. Vida cotidiana monótona, grabaciones, paseos por París más o menos frecuentes, lecturas. Estado de ánimo mejor. Soy toda amor, y aunque los días se me hagan largos y me resultan más tolerables, será aún mejor en el mes de agosto.
Y hasta aquí, en lo referente a mí y a mi vida. Ahora pasemos a ti y a tu carta. Está nevando desde ayer, amor mío, sin descanso. Hoy pensaba que el furgón que llevaba el correo no iba a llegar hasta Cabris y no tendría nada tuyo. Pero el cartero ha venido, pese a todo, aunque eso sí, con mucho retraso. El cielo es aquí de una guata muy fea. El valle está blanco y los olivos parecen fantasmas acatarrados. Cierto es que el invierno aquí es hermoso y que es horroroso en París. Qué felices seríamos aquí incluso en invierno. Hace un rato la radio anunciaba 8 bajo cero en París y me ha entrado una cálida ternura, el deseo de protegerte, de decírtelo al menos con todo mi corazón como estoy haciendo aquí. Esta mañana me fui a pasear por la montaña cruzando entre la nieve. El aire era punzante, la sangre me latía con fuerza y mi humor triste de ayer retrocedía poco a poco. Todo era blanco y el silencio maravilloso. He vuelto a tomar buenas resoluciones, no hacer caso a nada que no seáis tú y mi trabajo. Volví guiñando los ojos por el resplandor de la nieve, con las mejillas frescas y un coraje nuevo en el corazón. Son cartas de amor en toda regla, ¿eh? Sí, la verdad que bonitas. ¿Cómo se nota al escritor, cuando habla de los olivos como fantasmas acatarrados sí. Por el frío y la nieve? Oye, estas cartas creo que se publicaron por primera vez en una editorial francesa que consiguió, algo muy complicado, convencer a la hija de Camille, Catherine, que es responsable de su legado, de publicarlas, porque hasta entonces no había querido. Sí, ella contó que no había querido hacerlo antes por respeto. Hablamos de algo muy íntimo, del amante. Claro. De su padre, pero luego se dio cuenta de su importancia. A principios de los 80, tras la muerte de su madre, Catherine entabló contacto con María Casares y le compró las cartas, porque Casares no solo conservaba las que le había enviado Camille, también las suyas, porque un amigo del escritor las recuperó de su casa discretamente cuando éste falleció en 1960 en aquel accidente de coche. Gracias a todo esto tenemos la correspondencia de los dos amantes, el punto de partida de la novela de Susana Fortes, Solo un día más. Es que, fíjate, yo creo que para ellos escribirse era una forma de tocarse, de mantener el deseo, de mantener el contacto, mantener la proximidad. Vivían pendientes del correo postal, de los carteros. Cuando llegaban a un lugar, lo primero que buscaban era la estafeta de correos. Porque aparte, por las vidas que llevaban los dos, hacen muchas giras, viajan muchísimo, recorren el mundo. Ne me quitte pas. Quería creer con todas sus fuerzas que su correspondencia estaba bloqueada en Río de Janeiro por algún problema del servicio postal, pero a veces pensaba que a lo mejor ella no le había escrito y entonces caía en un estado de desesperación que le llevaba a torturarse sin piedad, tirado a oscuras en su cuarto del hotel, con la mirada clavada en el techo. Esperaba noticias suyas con una impaciencia de muerto de sed. La buscaba en la oscuridad, intentaba situarla en París o en Ermenonville, donde sabía que a ella le gustaba escaparse los fines de semana. La imaginaba en los rodajes, saliendo a tomar la última copa con los demás actores de la compañía, firmando autógrafos, recibiendo flores en su camerino. Cada nombre masculino que ella mencionaba le dejaba la boca seca. El fantasma de los celos, la letra de ella, redonda y decidida, los puntos bien marcados sobre las íes. Ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi. No hace gracia que estemos hablando de esto porque acabo de leer una novela negra que se titula El filatelista, donde el servicio de correos, las cartas y el envío de unos mensajes determinados son el núcleo de la trama de la historia. Qué bueno. Y el asesino de la novela utiliza el servicio de correos para una serie de cosas que no voy a desvelar. Da para mucho, El libro de Susana Fortes es otra cosa. Es una biografía novelada, que eso es un género que ya utilizó la autora en Esperando a Robert Capa, un libro que, por cierto, se ha traducido a 15 idiomas. Este ya veremos, pero el otro... Sí, tengo muchas ganas de leerlo también. Y me contaba ella que es un género que plantea muchos retos por querer ser fiel a la realidad, pero sin caer en el exceso de información ni renunciar a la recreación. Claro, que tampoco puedes. Ha utilizado para este libro las cartas para documentarse y otros muchos documentos, libros, biografías o las fantásticas memorias que escribió la propia María Casares, llamadas Residente privilegiada. Además, Carles, en el libro hay otra historia que transcurre en paralelo
y en la época actual, protagonizada por una escritora de Valencia que al profundizar en el epistolario se da cuenta de las semejanzas que guarda con sus propias vivencias. La historia de la escritora que empieza a encontrarse con este material, y cuando te encuentras con un material que dices, tengo oro entre las manos, o sea, porque esto es maravilloso, ¿no? Y todo esto en una época que es el puro corazón del siglo XX, es el final de la Segunda Guerra Mundial, es la liberación de París, la batalla de Argel después, el principio de la Guerra Fría, que ellos son un escritorazo como Albert Camus, pero ella quizás más desconocida, fíjate, a pesar de ser española, porque es una republicana del exilio y es una mujer que es mucho más que la amante de Camus. Es la gran musa del teatro francés, Legión de Honor, una actriz que empezaba en el cine con Cocteau, con Marcel Carné. Lo que pasa que en España estaba totalmente tapada, silenciada, censurada, ¿no? Pero es una mujer que me gusta reivindicar. A vos yeux. Chez nous, il y a des figures innombrables de la mort. ¿Esta es la voz de María Casares? Eso es, en la película francesa Orfeo, en 1955. Susana quiere reivindicar a la actriz con este libro. Por cierto, que su voz grave y tan personal fue una de las cosas que enamoró a Albert Camus. Y como explica la escritora, a través de la mirada de la pareja nos asomamos a los grandes conflictos del siglo XX, algunos muy olvidados, como el de Argel, y relata en el libro algunos de los muchos asesinatos silenciosos que perpetraban los servicios secretos, como el soviético. Recuerda que a mediados de este siglo había mucha gente dispuesta a matar o a morir por una idea o una causa. Eso no ha cambiado, por desgracia. Sí, y del París ocupado por los nazis o de la liberación relata situaciones tan sorprendentes, Carles, que uno se va a buscar si realmente sucedieron o son ficción y son reales. Por ejemplo, no sé si esto lo sabías, María salvó en una ocasión a Camus de que una patrulla nazi le pillara con una copia en el bolsillo del editorial que había escrito para Combat, el periódico clandestino de la resistencia con el que colaboraba, y podría haberle costado la vida. ¿Y cómo le salvó? Pues cuando los militares se acercaban, María se comió literalmente los papeles. Estas y otras historias están fantásticamente recreadas en el libro. Y a mí una de las escenas del libro que más, no sé, me tocaron la fibra, ¿no? Es cuando entran los tanques de Leclerc en París, la escena de la liberación, y cómo lo vive María, porque bueno, pues ella está exiliada desde los 13 años que se fue de España, y de repente ve los tanques con esos nombres: Guadalajara, Belchite, con los milicianos españoles al frente, ¿no? Entonces esa escena tiene una fuerza para mí, se quiebra por primera vez. Y eso que es una mujer bastante dura de pelar. María Casares acabaría regresando a España en 1976 para representar una obra de teatro de Alberti, pero su hogar ya estaba en Francia, que era la tierra de acogida. Y de Camus, parece que sabemos mucho de un escritor tan conocido, Laura, pero uno recuerda, leyendo este libro, muchas cosas, como la cantidad de enemigos que tuvo por defender sus principios. Sí, empezando por el filósofo Sartre, que pasó de la admiración al odio, su abandono del Partido Comunista, su forma de desenmascarar los crímenes de la Unión Soviética y su actitud equidistante ante el problema de Argelia durante la Guerra de Independencia de Francia. Recordemos que él pidió una solución pacífica. Lo convirtieron en un apestado. Él aguantaba las críticas, pero al final lo que hacía era dar su opinión abiertamente. Por eso siempre ha sobrevolado la sospecha de que el accidente en el que perdió la vida pudo ser provocado. Es curioso, esto lo apunta la escritora en su cuaderno de aforismo. Camus dijo: morimos a los 40 años de una bala que nos hemos disparado a los 20. Era un enemigo a batir porque tenía puntos de vista polémicos. Él no distinguía entre campos de concentración malos, que eran los nazis, y campos de concentración buenos, que podían ser los del Gulag. Entonces esta postura fue muy criticada y él lo pasó fatal. Yo creo que Camus tuvo razón antes de tiempo, que es una de las formas más peligrosas de tener razón. Estaba en el punto de mira de los servicios secretos soviéticos. ¿Por qué? Porque apoyaba a Hungría. Hay muchas escenas en la novela en que se nota esa presión, se nota esa vigilancia, se nota que le siguen los pasos, ¿no? Y luego está el accidente. Era un accidente muy extraño y apareció todo el asfalto rajado. 3 meses después, con todos los honores, Khrushchev es recibido por De Gaulle en París y ya no hay ninguna voz crítica que pueda decir algo molesto para los soviéticos, porque Camus ha desaparecido el mapa, ¿no? L'écrivain ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent.
Chaque génération, sans doute, se croit vouée a refaire le monde. Sí, en el discurso de recogida del premio Nobel. 3 apuntes más muy rápidos, Francino, sobre el libro. La historia de amor está muy bien contada, sin caer en lo cursi, porque algunas cartas sí que lo son. Son cartas de amor. Eso es, y refleja las relaciones desde otro punto de vista, el de los amores imperfectos. Y también es muy interesante cómo la escritora habla del oficio de escribir, de la gestión del fracaso o las críticas, porque Camus también las vivió. Y Carles, ¿sabes a quién dedica Susana Fortes el libro? Pues no. Pues a su profesor, la misma figura a la que Albert Camus dedicó el premio Nobel. Es mi profesor de literatura en el instituto, Manolo Domínguez, increíble, ¿no? Yo le tengo una deuda con este profesor, no solo por lo que nos hacía leer, porque nos quería vivos en clase, nos leía, nos inculcó el amor a la lectura y también recuerdo que una vez, y esto a mí me marcó, nos llevó a clase, al instituto, a Gonzalo Torrente Ballester, que contaba cómo estaba escribiendo una de sus novelas, que eran Los gozos y las sombras, ¿no? Entonces, para mí ese día fue especial, ¿no? Fíjate, Laura, una vez más los profesores, ¿eh? Sí, referentes. De los que hablamos hoy, que se celebra precisamente el Día Mundial de la Educación. Por cierto, a quien le pueda interesar, aquellos artículos de Camus en el periódico de la Resistencia Combat están publicados también por Debate con el título La Noche de la Verdad. Y vamos a cerrar ya la ventana con otra de las canciones que suenan en el libro de Susana Fortes y que unió en su día a Bob Dylan y a Johnny Cash. Así cerramos la ventana. Hasta el próximo lunes. Un beso muy grande. Un beso. Adiós. If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline,